12 llamadas perdidas. Mis ojos no se movieron mientras mi teléfono seguía vibrando en el viejo mostrador de roble. Mis manos sujetaban suavemente el vaso mojado de mi sexto trago. 13. Estoy cansado de esto. Cansado del ruido, de las peleas. Estoy cansado de aferrarme a esta cosa caótica que mi esposa y yo llamamos amor. Aún así, podía olerla entre las bebidas derramadas y los cigarrillos que llenaban el deprimente bar. Lavanda. El aroma persistía en mis fosas nasales. 14. Sus gritos resonaban en mi cabeza. No había habido amor esa noche. No hubo palabras suavizadas. No había cuidado mientras discutíamos como un par de perros rabiosos. Tomé otro sorbo de whisky, la sensación de ardor ya se había ido. Cada trago era más fácil que el anterior. Si me hubiera quedado un momento más en esa casa miserable, solo Dios sabe qué pecados oscuros hubieran seguido. Nunca le he puesto una mano encima. Estoy orgulloso de eso. Un estándar bajo, como diría mi esposa. Giro el vaso en mis manos. De vez en cuando, a través del reflejo de la bebida, podía verlo. Veía esa sonrisa retorcida en la cara de mi padre. Mi padre. Solo era un niño entonces. Todo lo que podía hacer era mirarlo ondear sus puños ensangrentados frente a mí. Mi madre en el suelo. Las lágrimas corrían por su rostro y sobre sus labios temblorosos. Nunca olvidaré sus ojos negros golpeados mientras me miraba. Esa sonrisa hiriente en su rostro nunca se desvaneció, incluso cuando la policía lo arrastró. Sabía que si me quedaba más tiempo en esa casa, la rabia que él me había transmitido finalmente se liberaría. Tenía que alejarme, aunque solo fuera por un tiempo. Rezando para encontrar la salvación en un vaso vacío. El teléfono vibró una vez más. 15. El buzón de voz había estado lleno durante meses. No tenía intención de dejar que ella me enviara mensajes para reprocharme. Decirme que no soy un hombre. Siempre huyendo de la confrontación. Siempre rompiendo mis promesas. Terminé el vaso y lo estrellé contra el mostrador. Sin importarme la mirada del bartender. Pagué mi cuenta, agarré mi abrigo y tambaleé fuera del bar y hacia el frío invierno. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla tenue mientras me acercaba a mi camioneta. El temor se apretó en el fondo de mi estómago mientras recorría los mensajes de texto. Cada mensaje suplicando una respuesta. Una disculpa esparcida entre los llantos y acusaciones. Contuve la respiración mientras leía el último mensaje una y otra vez. Me detuvo en seco y en ese momento no tenía idea del porqué. No había disculpa. No había ira. Solo 4 simples palabras. No es un árbol. No tenía derecho a estar en ese camino maldito. El sudor había bajado a mis ojos. Apenas podía ver a dónde iba. El whisky había cobrado su precio. La nieve y el hielo cubrían el pavimento. Había perdido la cuenta de cuántas veces tuve que esquivar esas altas acumulaciones. Había levantado mi teléfono e intentado llamarla múltiples veces. No obtuve ninguna respuesta. Un poco de mi propia medicina. Tiré mi teléfono con frustración, maldiciendo en voz baja mientras mis ojos volvían a la carretera. 2 ojos brillantes me miraron. Sus astas apuntaban hacia el cielo nocturno. Mordí mi lengua mientras pisaba los frenos, los neumáticos patinaron. Las astas atravesaron el parabrisas y apenas fallaron al golpearse con mi hombro derecho. Giré a la derecha y ambos caímos en la zanja. El airbag no se desplegó. Mi cabeza chocó contra el volante. Entonces me abrazó la fría oscuridad. Mis ojos se abrieron cuando ella susurró mi nombre. Ahí estaba ella, acostada a mi lado en nuestra cama. Sin lágrimas. Sin rabia. Mandy había tomado la sábana blanca y la había colocado de manera suelta sobre nosotros. La delgada tela brillaba mientras el sol de la mañana presionaba sus rayos a través de ella. Podía verla claramente a través del velo blanco. Su rostro estaba tan sereno y desprotegido. Nada como la manera en que la había dejado. Se inclinó y me dio un suave beso. Su piel suave y cálida mientras su largo cabello negro caía suavemente sobre mí. Permanecí completamente inmóvil, temiendo que incluso el más pequeño movimiento pudiera romper este momento. Quería atesorar esto tanto como pudiera. Si tan solo nuestro matrimonio entero fuera como este mismo momento. Sus labios se separaron. Esperaba que dijera que me ama o algo dulce. En cambio, el sonido que salió de su boca atravesó la calidez. Un grito animalista desgarró el aire entre nosotros. La luz desapareció en un instante mientras su calor fue arrancado de mí y mis ojos fueron testigos de un vacío negro frente a mí.
El aire frío sopló por mi cara mientras jadeaba por aire, mi barba cubierta de finas hebras de hielo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. No sé cómo fui incluso expulsado de la camioneta. Me encontré a unos pies de distancia, tumbado en la nieve como si me hubieran arrastrado de un incendio. El ciervo chilló mientras intentaba deshacerse frenéticamente del parabrisas. Me acerqué con cuidado al lado del conductor. Mi puerta estaba completamente abierta. Las luces brillantes de la camioneta iluminaban lo que quedaba del pobre animal. Tenía al ciervo atrapado en la zanja. No podía hacer nada, la camioneta era lo único que lo mantenía unido. Agarré mi cuchillo de caza del asiento trasero. Los ojos asustados e indefensos del ciervo me miraban, emitiendo un suave quejido mientras lo terminaba rápidamente. No había forma de sacar la camioneta de la zanja, no sin una grúa. Vivíamos lo suficientemente lejos que no valía la pena esperar a que alguien pasara. Busqué mi teléfono adentro. Sé que lo tiré antes del accidente, pero no estaba aquí. El teléfono había desaparecido en el aire. Miré hacia donde estaba acostado. Mi cabeza palpitaba mientras escarbaba en la nieve buscando el teléfono en caso de que lo tuviera conmigo cuando de alguna manera terminé en la nieve antes. Aún sin poder encontrarlo, maldije en el aire nocturno. Luego me quedé ahí un tiempo para aclarar mi mente. ¿Cómo demonios llegué hasta allí? ¿Me arrastré y me desmayé en la nieve? Después de rendirme por lo que parecía una eternidad, agarré mi linterna de emergencia y cerré la puerta del lado del conductor. Una caminata de media milla en una tormenta invernal en la oscuridad hace cosas a un hombre. Sin teléfono, sin que nadie viniera a salvarme. Solo el viento frío con los interminables árboles de Maine que me rodeaban. El viento aumentó mientras caminaba por la solitaria y resbaladiza carretera. Hice lo mejor que pude para mantener mi cara cubierta tanto como fuera posible. Hay un momento en el que te enfrías tanto que empieza a arder e irritar antes de volverse insensible. Solo una advertencia de lo que podría venir. Tropecé hacia adelante a través de las acumulaciones de nieve. El viento aullaba en mis oídos. Aún así, escuché una rama romperse en alguna parte en la distancia a mi lado derecho. Giré mi linterna esperando ver otro ciervo o algún otro animal. Solo nieve y árboles. Así que seguí adelante. Otra rama se rompió. Nuevamente miré alrededor, solo para no encontrar nada. Escuché con cuidado, haciendo lo posible por bloquear el viento fuerte. Había un sonido tenue que provenía de esos bosques. Sentí que los pelos de la nuca se erizaban. Sonaba como si un hombre estuviera cantando en esos bosques. No podía distinguir ninguna palabra. Aceleré el paso ignorando el dolor que había sentido antes en mis pies. Las luces de mi casa estaban a la vista. Solo un poco más y finalmente estaría dentro, en el calor de mi hogar. La voz del hombre se hacía más cercana. Comencé a correr tan rápido como podía a través de las acumulaciones de nieve, mis botas golpeando la espesa pólvora blanca y el hielo. Cuando finalmente llegué a la casa, todas las luces estaban encendidas. Ese debería haber sido mi primer indicio. Mi esposa Mandy era estricta con el desperdicio de energía. Tampoco era alguien que temiera a la oscuridad. Pero estaba demasiado distraído con la idea de que alguien estaba cantando en esos bosques y que me estaban siguiendo a casa. Intenté primero la puerta principal. Estaba cerrada con llave. Golpeé la puerta con mis puños y grité para que me dejara entrar. Saqué mis llaves e intenté desbloquearla, pero algo estaba atascado en la cerradura. Corrí detrás de la casa hacia la puerta trasera. Para mi alivio, la puerta trasera estaba desbloqueada. Entré tambaleándome y caí al suelo. Mi cuerpo congelado y frágil por el frío y el terror. Todo lo que podía oír desde afuera era solo el viento. «Mandy», grité mientras me arrodillaba e inhalaba el aire caliente y espeso en mis pulmones. «¿Solo ibas a dejarme congelar allá afuera?» Me apoyé contra la puerta por la que acababa de entrar. Cualquier enojo que sentía y que pensaba que estaba justificado se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos cuando mis ojos se dirigieron hacia la alfombra frente a mí. Hojas muertas rizadas y manchas de lo que parecían ser tierra estaban esparcidas por toda la sala de estar. Parecía que había arrastrado algo desde afuera hacia la casa. Me levanté de la alfombra sucia y desvié mi atención hacia la parte trasera de la puerta principal. Mis dedos tocaron ligeramente las marcas de rasguños a lo largo de la veta de la madera. Gotitas secas de sangre dejaron rastro detrás de cada marca. Algo estaba clavado en la madera. Lo saqué con cuidado y lo acerqué a mi cara. Era una de sus uñas. La dejé caer al suelo mientras mi corazón se detenía y la realización se instalaba. Algo había sucedido aquí.
Algo le había pasado a ella. Miré a mi alrededor por la sala de estar. Libros esparcidos por el suelo. Una reclinable estaba volcada de lado. ¿Cuánto de esto éramos nosotros? ¿Cuánto de esto fue por mi propia mano? Sacudí la cabeza y presioné mi rostro frío contra mis palmas sudorosas. Solo fueron 6 shots de whisky. Y eso fue después de que la dejé aquí sola. Tomé una profunda respiración y me quedé allí en una habitación que ya no se sentía como la mía. Pronuncié las palabras que había repetido a lo largo de mi vida una y otra vez bajo mi aliento embriagado. No soy mi padre. Comencé a caminar de un lado a otro, buscando pistas. La llamé de nuevo, sin esperar que estuviera en la casa, pero aún así sentía que debía intentarlo. No hubo respuesta, solo el sonido del viento aullando y, ¿algo más? Un zumbido. Mi sangre se congeló mientras escuchaba los 3 golpes en la puerta principal. Mandy. Sin respuesta. Miré por la ventana, pero no podía ver a nadie allí. Abrí la puerta lentamente. El viento frío chocó contra mi cara. No había nadie allí. Miré hacia abajo las huellas en la nieve, solo las mías. Luego lo vi. Justo ahí, a mis pies, descansando perfectamente en su lugar, solo esperando por mí. Era mi teléfono. Mis manos temblaban mientras sostenía mi teléfono y cerraba la puerta principal. La pantalla tenue se iluminó cuando entró una llamada. El teléfono vibraba en mis manos mientras me congelaba de confusión. Mi esposa me estaba llamando. Respondí la llamada y lentamente levanté el teléfono a mi oído derecho, tragando lo que me quedaba en mi garganta seca mientras respondía. Mandy, ¿dónde estás? Podía escuchar su respiración. Mandy, esto no es divertido, ¿dónde demonios estás? La voz suave de mi esposa se rompió a través del altavoz. Tú me hiciste esto. Caminé de un lado a otro mientras sostenía mi teléfono fuertemente contra mi oído. Las luces de la sala de estar parpadeaban. ¿Hice qué? ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Dónde demonios estás? Su voz gritó. Me dejaste. Me dejaste completamente sola en esta horrible casa y ahora me tiene. Mandy. ¿Y sabes qué, Michael? También te quiere a ti. ¿De qué hablas? Intenté mantener la calma. No dejar salir ningún pensamiento que tuviera en mi cabeza desde el primer trago. Ella nunca jugaba así conmigo y nada de esto tenía sentido. ¿Era incluso un juego? Intenté hablar de nuevo, pero ninguna de las palabras escapó de mi boca seca. Sal afuera. La llamada se terminó. Retiré el teléfono de mi oído y lo miré. El símbolo de la batería parpadeó una vez y luego el teléfono se apagó. Fui hacia la ventana de la sala de estar, ignorando las pequeñas ramas y hojas muertas crujientes debajo de mis botas mientras corría la cortina lo suficiente para ver todo el camino de entrada. No había nadie allí. No estaba cerca de la puerta principal ni en ningún lugar que pudiera ver. Tomé mi iPad y lo lancé contra el sillón. La conexión a internet estaba apagada. Solo puedo asumir que la tormenta había roto la conexión que aún rugía afuera. Conecté mi teléfono al cargador y busqué pistas. Mis ojos se deslizaron hacia el pomo de la puerta. Estaba cubierto de sangre seca. La huella de la mano no parecía la de ella, era demasiado grande. Me acerqué y extendí mi mano. 5, o eran 6 tragos de whisky. Eso no era suficiente, no para esto. No. Además, no bebí antes de pelear. Lo habría recordado al dejar esto. La huella de sangre coincidía con el tamaño de mi mano. Rápidamente retiré la mano y me quedé allí pensando durante un tiempo. La sonrisa de mi padre en el coche de policía apareció en mi mente oscurecida. Sacudí la cabeza como si estuviera respondiendo a alguien que no fuera yo mismo. No soy mi padre. Además, ella acaba de llamarme. Ella estaba viva. Eso era lo importante. Una vez la encuentre, puedo entender lo que estaba diciendo. Averiguar qué era lo que estaba hablando. Lo que pasó aquí no fue por mi mano, incluso si tengo que recordármelo continuamente. Llamé a mi esposa de nuevo, como si esperara que saliera de su escondite. Cuando me llamó, no sonaba como si estuviera afuera. Creo que habría escuchado el viento soplando en el micrófono. Sus gritos de la pelea anterior todavía resonaban en mi cabeza. Ella estaba furiosa. Furiosa por donde había llevado su vida. Me culpaba por ser tan pobre, por ser una excusa patética de ser humano. Yo también la culpaba. Quería hacerle daño. Quería mostrarle que no se puede tratar a las personas de esa manera,
que de alguna manera en mi mente justa golpearla corregiría su comportamiento. Necesitaba ser corregida. Sin embargo, yo también. A pesar de todo, ahí estaba, preocupado por su bienestar. Como si fuera tan sagrado. Me moví hacia la ventana de la cocina, no podía ver nada. Luego revisé todos los armarios y otras habitaciones. No encontré nada, ni siquiera en nuestro sótano sin terminar. Frustrado, volví hacia mi teléfono. 1% de carga. Maldije en voz baja mientras me limpiaba el sudor de la frente y volvía a la ventana de la sala de estar. Las luces de la sala de estar sobre mí parpadeaban una vez más. Miré hacia abajo su auto en el camino de entrada. Estaba cubierto de nieve. Si estuviera en problemas, imagino que habría intentado manejar el auto después de haberla ignorado por tanto tiempo. Algo más atrajo mi atención. Allí, a la distancia, cerca de nuestro camino de entrada, estaba el poste de metal al que estaba atada nuestra luz de noche a la mañana. Junto a él había un árbol. La luz amarilla iluminaba las ramas desnudas y largas. Parecía viejo y frágil mientras se movía de un lado a otro con el fuerte viento. Las ramas del árbol se alzaban hacia el cielo nocturno. Me quedé allí mirando el árbol durante un tiempo. Por nada del mundo podía recordar que hubiera un árbol al lado de la luz del camino de entrada. Volví a la cocina una última vez. Platos de vidrio rotos y cubiertos tirados por la mesa y el suelo de la cocina. Eso éramos nosotros. Eso lo sé con seguridad. Tomé un fragmento de vidrio de un plato azul y lo sostuve frente a mí. ¿Cómo pudimos ser tan patéticos? Solíamos estar locamente enamorados. Atesoraba los días que podía olerla y abrazarla. La resentía. A mí mismo lo resentía más que a nada. ¿En qué nos habíamos convertido? Tiré la pieza a la basura. ¿A dónde demonios se fue? No encontrarla solo debería causarme más pánico, pero honestamente, solo me enojaba más. Aún así, la idea de que ella estuviera jugando conmigo persistía en mi mente. Estaba desperdiciando mi tiempo. Podría haber estado bebiendo en el cálido bar. Otro trago de whisky en mis manos, pero en su lugar, ahí estaba yo, en mi propio infierno. Fue entonces cuando la escuché de nuevo. Esta vez no era desde mi teléfono. Mandy gritó mi nombre desde algún lugar fuera de las paredes. Me apresuré a ponerme el abrigo. La linterna entre mis manos mientras desbloqueaba la puerta principal y la abría de par en par sin pensarlo 2 veces. El viento aullante sopló en mi cara mientras avanzaba hacia el camino de entrada. Grité su nombre y esperé. Escuché su grito nuevamente en alguna parte más arriba del camino de entrada hacia el poste de luz. Me adentré en la espesa nieve. Mi mano desnuda se apretó firmemente sobre la linterna barata. Me detuve justo debajo del poste de luz del camino y miré a mi alrededor. No estaba por ninguna parte. La llamé de nuevo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ella no respondió de nuevo. Solo el viento aullante presionando contra mis tímpanos. ¿Dónde demonios estaba? Me dio un vuelco el estómago. En el fondo, sabía que no era un juego enfermo. Miré hacia abajo al suelo debajo de mis pies. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que estaba viendo, y fue entonces cuando me congelé. Estaba de pie en un gran lugar sin tocar por la nieve a pesar de que había estado cayendo durante varias horas ahora. El suelo estaba desgarrado y embarrado, como si alguien hubiera usado un cultivador en este único lugar junto al poste de luz. Retrocedí unos pasos, era imposible. El árbol había desaparecido. Ella gritó de nuevo, esta vez no dijo mi nombre. Era un grito de pura agonía. Apunté rápidamente en dirección de donde provenía, en algún lugar profundo del bosque. El sonido de ramas de árboles que se movían y se rompían envió un escalofrío por mi espalda. Algo grande se movía en esos bosques. Todo mi cuerpo se llenó de miedo. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta principal. Un fuerte crujido surgió detrás de mí mientras entraba y cerraba la puerta de golpe. Caí al suelo con la espalda apoyada contra la puerta. Entre el viento aullante y acercándose a mi puerta, escuché a un hombre cantar. Ahora reconocía la voz que me atormentaba. En ese momento no podía entender las palabras entre la tormenta invernal aullante. Pero ahora, mientras pierdo una parte de mí poco a poco, puedo escuchar su voz claramente. Mi padre aún me atormenta. No porque sea un fantasma. No porque esté vivo. Me atormenta porque eso es lo que quiere. De alguna manera, lo que ha estado haciendo no es suficiente para su propia satisfacción. Agonía. Eso es lo que anhela. No miedo, no amor, no carne, solo agonía. Cada mañana de Navidad, mi padre,
antes de convertirse en un borracho abusivo, ayudaba a mi madre a preparar el desayuno. Mientras nosotros, los niños, esperábamos en la mesa, él ponía algunas de sus canciones navideñas favoritas. Una en particular viene a mi mente. Bing Crosby, ¿Do you hear what I hear? La voz del hombre en el bosque es la misma voz de mi padre. Puedo oírlo ahora con claridad. Aún canta las mismas 2 líneas de la canción. ¿Escuchas lo que yo escucho? ¿Ves lo que yo veo? Una y otra vez. Me quedé ahí durante un tiempo junto a la ventana de la sala de estar. Un vaso de whisky en una mano y mi otra mano presionada contra el frío cristal empañado de la ventana. El árbol había regresado. De vuelta en el mismo lugar junto al poste de luz. Pero es diferente. Sus raíces parecían estar firmemente sobre la nieve. Sus ramas ya no se movían con el viento. Como si ya no necesitara mezclarse. Tomé otro sorbo. ¿Qué tipo de nuevo infierno es este? Aún así, esperaba que quizás me despertara en mi camioneta. Que todo esto fuera solo un sueño febril. Tiene que serlo. ¿Cómo más podrías explicar por qué el árbol tenía el rostro de mi esposa? No es su piel. Pero puedo ver su cara moldeada en la corteza. Como si algún artista hubiera venido y cuidadosamente esculpido su rostro. Dejé caer el resto del licor al suelo y me tambaleé. No es un árbol. Eso fue lo que dijo, ¿no? No estaba llamando para disculparse. No me estaba suplicando una respuesta por amor o ira. Necesitaba que la salvara y todo lo que hice fue beberme hasta el fondo del vaso, igual que mi padre. Supongo que, de alguna manera, me había convertido en él, un hombre horrible, inútil y enojado. Hubo toques en la puerta del frente y en la trasera. Golpes suaves como si alguien o algo quisiera entrar. No podía ver, pero solo podía suponer que había personas afuera de mi casa en ese frío helado, o que las raíces de ese ser eran tan largas que habían llegado hasta mi puerta. Estaban golpeando y raspando la madera. La electricidad parpadeó. Tambaleándome hacia atrás, me caí al suelo. Pronto se apagará la luz, como suele suceder en estas tormentas intensas. Lo único nuevo era el monstruo afuera de mi puerta. Me arrastré de nuevo, mis ojos centrados de nuevo en el árbol. Un vacío llenó mi estómago mientras tragaba mi propia saliva, en estado de shock. Su rostro había desaparecido. Uno nuevo había emergido cuando no estaba mirando. Ahí estaba él, una sonrisa que nunca había olvidado. Mi padre desde la tumba me miraba, sonriendo con una sonrisa siniestra a través de la corteza de ese árbol. Las luces parpadearon de nuevo. Se la llevó. Debe haberla llevado. Quizás estaba viva cuando la escuché gritar mientras me atraía afuera al frío. Ahora no había forma de salvar a mi esposa. Ni siquiera podía salvarme. El aroma a lavanda cruzó por mis fosas nasales. La extrañaba. Por mucho que la odiara esa noche, la extrañaba. Se ha ido por mi culpa. Miré de nuevo por la ventana y salté. Mi estómago pareció caer al suelo. Mi cuerpo se congeló. El árbol estaba a solo unos pies de la ventana. La cara sin ojos de mi padre con esa sonrisa retorcida. No la vi moverse, ni siquiera la escuché. Las luces parpadearon de nuevo. Las ramas del árbol bajaron como miles de dedos excesivamente largos descendiendo de los oscuros cielos, solo para envolver sus extremidades alrededor de la parte delantera de mi sala de estar. Sea lo que sea, me tenía atrapado. Sin a dónde ir. La tormenta era demasiado espesa. El maldito teléfono no había cargado lo suficiente. La internet se había ido. Nadie venía a salvarme. Supongo que eso es apropiado. Después de todo, nadie vino a salvarla. Saqué algo de mi bolsillo. Algo que había mantenido oculto de sus miradas curiosas hasta ese mismo momento. Una de las pocas cosas que mi esposa me había dado que no había dado por sentado. Un encendedor hecho de puro platino. No era mucho, pero lo atesoraba siempre que había un cigarro. El whisky que había derramado antes se había empapado en la alfombra frente a mis pies. Miré de nuevo por la ventana y salté. Mi estómago pareció caer al suelo. Mi cuerpo se congeló. El árbol estaba a solo unos pies de la ventana. La cara sin ojos de mi padre con esa sonrisa retorcida. No la vi moverse, ni siquiera la escuché. Las luces parpadearon de nuevo. Las ramas del árbol bajaron como miles de dedos excesivamente largos descendiendo de los oscuros cielos, solo para envolver sus extremidades alrededor de la parte delantera de mi sala de estar. Sea lo que sea, me tenía atrapado. Sin a dónde ir. La tormenta era demasiado espesa. El maldito teléfono no había cargado lo suficiente. La internet se había ido.
Nadie venía a salvarme. Supongo que eso es apropiado, después de todo, nadie vino a salvarla. Saqué algo de mi bolsillo, algo que había mantenido oculto de sus miradas curiosas hasta ese mismo momento. Una de las pocas cosas que mi esposa me había dado que no había dado por sentado. Un encendedor hecho de puro platino. No era mucho, pero lo atesoraba siempre que había un cigarro. El whisky que había derramado antes se había empapado en la alfombra frente a mis pies. No sé qué es esto, pero si de alguna manera es un árbol, entonces me siento seguro de que también arderá como uno, si intenta atraparme aquí. Guardé cuidadosamente mi diario de nuevo en el bolsillo trasero. No estoy seguro de por qué decidí escribir algo de esto. Se quemará conmigo. Todo se quemará conmigo. La llama parpadeó frente a mí mientras bajaba un pedazo de papel del diario hacia ella. Dejé caer la página en llamas al suelo y sonreí hacia la cosa miserable. Luego guardé el encendedor en mi bolsillo del pecho. El fuego se encendió y se deslizó por el suelo y subió por la pared blanca. No tenía nada por lo que vivir. La mujer a quien le prometí cuidarla en la enfermedad y en la salud se había ido, todo porque no me molesté en escucharla cuando más me necesitaba. No podía vivir con eso, no podía vivir con lo que había llegado a ser. La ventana de la sala de estar estalló mientras varias ramas se introducían. El viento frío pasó por mi cuerpo. Me moví más hacia atrás, lejos de las gigantes llamas y me senté en el sillón, cerrando los ojos. Podía escuchar las ramas rompiéndose y la cosa gritando sus horribles gritos inhumanos mientras intentaba atraparme. Abrí los ojos y vi cómo las llamas lamían las ramas e iluminaban la oscuridad desde afuera. La cosa se retiró y arrojó más ramas hacia adelante nuevamente. Ese maldito árbol era un decidido hijo del infierno. Toda la sala de estar y la puerta principal estaban envueltas en fuego. No conté cuántas botellas de licor había derramado por toda la casa antes, no importaba. Me había imaginado una buena reserva de licor desde que comenzaron las peleas. Sonreí y levanté el dedo del medio mientras la cosa gritaba detrás de las llamas. Me senté allí en el sofá, recostado contra el suave cojín y echando mi cabeza hacia atrás. El humo negro del fuego había llenado la habitación. El sonido de la madera ardiendo traía un momento de felicidad a mis oídos. Luego, todo se volvió oscuro. Cuando finalmente volví en mí, el pánico y la confusión se apoderaron de mí. Me tomó un tiempo concentrarme y dejar de toser. Mis pulmones se llenaron de lo que sabía a humo y ceniza. No podía ver nada, ni un solo rayo de luz. Intenté moverme, pero por alguna razón ya no podía sentir mis piernas. Sentí y empujé a mi alrededor con mis manos. Todo lo que sentí fueron bordes ásperos y humedad. Pedazos y partes se pegaban a las palmas de mis manos, cosas que no podía ver. Este no era mi sala de estar. No recuerdo qué vino primero, los sonidos o el mundo entero moviéndose mientras estaba ahí, impotente en la oscuridad. Revisé mis bolsillos y un leve alivio me invadió. Tanto mi encendedor como mi diario todavía estaban conmigo. Hice lo posible por ignorar la realidad que me había llevado a dar un paseo. Estaba claro entonces que nunca iba a escapar. Nuevamente, sentí el movimiento del mundo y los sonidos del árbol moviéndose a través del bosque. Apunté el encendedor hacia mis pies y sentí un grito emerger de dentro de mí. Ya no tenía pies. Mis muslos estaban sumergidos, envueltos en raíces húmedas y corteza. Estaba dentro del árbol, dentro de esta cosa terrible y me estaba absorbiendo. Mi padre empezó a cantar de nuevo. Su voz mucho más fuerte y más clara esta vez desde arriba de mi cabeza, en algún lugar en la oscuridad del interior de este árbol, de este monstruo. Empujé y rasguñé tanto como pude hasta que mis dedos sangraron. Mis ojos evitaban todas las otras marcas y clavos atrapados en la madera que asumía eran de sus otras víctimas. Mi voz había desaparecido de mis constantes gritos pidiendo ayuda. Entonces sentí caer algo nuevo sobre mi hombro izquierdo. Era largo y húmedo. Lo agarré y lo acerqué a mi encendedor. Me recordó el fracaso en el que me había convertido. Lo sostuve apretado contra mis labios temblorosos. El olor a lavanda era más fuerte que nunca. Lágrimas calientes caían lentamente por mi rostro mientras lloraba. No pensé dos veces en la sangre que caía por mi mano mientras sostenía un pedazo del cuero cabelludo de mi esposa y los mechones de su hermoso cabello negro. Pensé que había una oportunidad. Pero ahora entiendo. Eso nunca iba a suceder. Me dejará morir, solo que no tan fácilmente. No hasta que tenga cada parte de mí, incluso mi mente. Quizás esto es lo que merezco. Incluso mientras escribo esto con la poca luz que me queda,
No puedo negar la locura que traería a los ojos de cualquier persona sensata. ¿Cuánto puede durar esto? Tengo problemas para creerlo yo mismo. Sin embargo, puedo escucharlo. Puedo escucharlo, cantando sobre mi cabeza en la oscuridad oscura de su interior. Puedo sentirlo lentamente digiriéndome poco a poco. No estoy seguro de cuánto tiempo duraré. Hay dolor, pero al menos se siente cálido. No queda mucha luz en este precioso regalo que tengo. Así que dejemos que estas sean mis últimas palabras. Si encuentras este diario, sepas que mi esposa y yo hemos desaparecido. Y si llegas a ver a un árbol lleno de rostros humanos mientras vagas por ahí, corre. Eso no es un árbol.